Todos ya conocemos Posuso y hoy tengo una persona invitada muy importante. Yo soy Holger Ehrsam. Muy bienvenidos a todos los oyentes en Perú, Alemania y en todo el mundo. Es el primer podcast que entrevista a personas con una cercanía, un amor entre Perú y Alemania y personas que tienen decir algo, expresar algo, publicar algo para Perú como para Alemania y también Austria, Suiza y el norte de Italia, ¿no? De allá también la gente habla alemán y muchos de ellos ya tomaron la decisión salir de Europa para llegar a Perú y exactamente a Posuso. La persona invitada hoy es Wilfredo Laura, una persona conocida y su deseo, su visión es que Posuso sea revalorado visto en su real potencialidad. Posuso tiene mucho para ofrecer. Muy bienvenido, Wilfredo. Muchas gracias, Olger, ¿no? Por la oportunidad. Sí, efectivamente, Posuso tiene mucho para ofrecer a nivel regional, a nivel nacional y, por qué no decir, también a nivel internacional. Yo podría decir que Posuso es un distrito histórico, hoy es turístico, gastronómico Ujú. y también ecológico, ¿no? Entonces, dentro de esa mirada, eh, tiene que ver mucho el tema, pues, de esas relaciones socioculturales y económicas que tuvieron los primeros colonos hace 164 años con la población peruana, en este caso andina, mestiza, y de alguna forma también con los pueblos amazónicos, ¿no? Eso significa, pues, que después de 164 años, ahora en julio, el Ujú. 25, cumple 164 años, pues, de la llegada de los primeros colonos austroalemanes a Posuso. Entonces, Posuso es una sociedad, podría decir, mestiza hoy en día, Ujú. es parte ya de la cultura peruana, arraigada en la selva central del Perú, pero que tiene raíces, que tiene pues esas costumbres, esa tradición europea, ¿no? Ujú. En su comida, en su trabajo, en su estilo arquitectónico de sus casas, gente muy trabajadora, con muchos valores Ujú. y en una biodiversidad y en una belleza paisajística de la selva central, ¿no? Ja. En verdad, pues es impresionante. Wilfriede, du eres entre otros, director del Museo Schafferer también en Bosuso. Cuéntanos un poco más de este museo, de esta familia Schafferer. Sí, exactamente, el Museo Schafferer, ¿no? Ahora el 19 de septiembre va a cumplir 30 años de su Ujú. inauguración. Tengo la suerte de haber formado el primer directorio, en otras Ujú. palabras, 30 años a servicio Felicitaciones, de ja. la cultura, de la Ujú. tradición, de la preservación de la historia, su cultura y su identidad. Mi esposa es posusina, ¿no? Y ella pues tiene todavía el origen alemán, ¿no? Por la parte paterna y Schmidt y por la parte materna Schaus. Yo llegué Ujú. muy joven a Posuso y yo nací en la Sierra Central del Perú, ¿no? Para que me puedan ubicar pues todos tus contactos en el mundo, ¿no? Y Ujú. llegué muy joven, me identifiqué mucho con la cultura, con la tradición posusina y Ujú. producto de ello, pues yo he escrito un libro hace algunos años que se llama Posuso, Historia y su gente. Ujú. 500 páginas y pesa un kilo 200 ese libro, ¿no? Y espero, Felicitaciones, ja. gracias, y espero alguna vez poderlo traducir al idioma alemán, por lo menos algunos capítulos. Ahora, Mm. con respecto al Museo Schafferer, el nombre lleva el nombre del segundo párroco de Posuso, Francisco Schafferer.
¿no? ujú, Porque no solamente fue un religioso, sino fue un carpintero, ebanista, doctor, agricultor, consejero, alcalde, que prácticamente pues siguió los pasos de su antecesor, el ujú, padre José Eck, ¿no? Muy ujú, conocido en la historia pues de la inmigración austro-alemana al Perú, a Posuso, el padre José Eck, ¿no? El primer párroco y guía espiritual de los primeros colonos, ¿no? En sí, el Museo Schafferer se ubica en una casa típica posusina de hace más de 100 años de antigüedad. ujú, Claro, se ha remodelado, se ha modernizado y se ha recuperado el techo de tablillas, el techo de madera, ujú, ¿no? Que es algo único en Posuso, ¿no? En Posuso todavía uno puede encontrar casas típicas de madera, al estilo tirolés, al estilo alemán, ¿no? De la zona campesina, pero lo más importante, con techo de madera, ¿no? No sé si en Alemania aún en la parte rural hay esas casas con techo de madera. Eso lo hace único y el museo también forma parte del centro histórico y cultural de Posuso, ¿no? Que cuando Posuso el 2009 conmemoró su sesquicentenario, el gobierno regional de Pasco lo declaró pues a todo el centro histórico y cultural de Posuso, dentro de ellos al Museo Schafferer, ujú. como un patrimonio de interés regional. Ojalá pues que en los próximos años pues seguir gestionando para que el Ministerio de Cultura del Perú pueda declararlo como patrimonio histórico de la nación. ¿Por qué? Porque el concepto urbanístico y cultural que existe en Posuso, en este espacio, al parecer es único en el Perú. Ujú. ¿Y qué más hay en Posuso? ¿Qué más tienes, quieres compartir con nosotros, con los oyentes de Perú, Alemania, en todo el mundo? Mira, Posuso y la Selva Central y en particular Oxapampa. Oxapampa es una provincia de la región Pasco Ujú, y Posuso pertenece a la provincia de Oxapampa, ¿no? El 2010 la UNESCO declaró a todo este territorio ujú, como una reserva de biosfera Oxapampa Achaninca Yanesya, ¿no? ujú, Entonces, hace más ya de 12 años, pues nuestro territorio, con un enfoque de paisaje, de interculturalidad, ujú, promovemos en nuestro territorio lo que es desarrollo y conservación, ¿no? Y desde luego, pues, con un concepto muy fuerte de culturas vivas, de identidad cultural, de esa ujú, fusión de culturas que hay en un mismo territorio, ¿no? Eso hace único en temas, pues, de gastronomía, en temas de cultura, en temas de convivencia con la población, de los productos orgánicos, ¿no? Hoy en día, pues, mucha gente va a la zona de ujú. Posuso, de Oxapampa, de Villarrica, que son pueblos que se han fundado pues a raíz de la inmigración austroalemana en Posuso, ¿no? Por eso que a Posuso se le conoce como la cuna madre Ujú. de las colonias austroalemanas en la selva central del Perú. Ya. ¿Y hay mucho turismo en Posuso? Mira, antes de la pandemia, pues sí, calculo pues que se debe estar pasando los 20.000 turistas al Ujú, año, ujú, ¿no? Pero hay mucho full day también, ¿no? Que no es bueno, ¿no? Porque solamente tenemos pues grupos que van unas horas y ya. pretenden conocer Posuso en un día, cuando Posuso pues es para muchos días, ¿no? Porque para Mm, conocer Posuso hay que visitar el campo, hay que visitar a las familias posucinas con arraigo europeo, ujú, austriaco, alemán, su actividad agrícola, su actividad ganadera, su tecnología tradicional, etcétera, ¿no? Sus productos. Hay mucho que hacer en Posuso, ¿no? Y, por ejemplo, mi esposa tiene un pequeño hostal que se llama el Hostal Schmidt, es el café y Hostal ujú, Schmidt. Tratamos de ofrecer también, pues, un turismo o un paquete turístico
altamente diferenciado y personalizado, ¿no? Mi esposa habla alemán, ich spreche ein bisschen Deutsch. Ja, Eh, excelente. Sehr gut. oye, no sé. Y en el café Schmidt de tu esposa hay como un pastel especial, como Schwarzwälder oder Frankfurter Kranz oder algo típico, típico, típico de los Eh, eh, alemanes. Mira, tú sabes que una manera de contar la historia de los pueblos es a través de la gastronomía, Ujú, ¿no? Yo soy una persona muy apasionada al tema gastronómico, con identidad cultural y con ujú. productos orgánicos. Es un tema que podemos conversar después, ¿no? Y tenemos para rato. Ja. En el Mhm. caso del Café Schmidt, por ejemplo, se ofrece un pastel muy austriaco, muy alemán. Tú sabes que los austriacos alemanes cuando llegaron a Posuso trajeron su cultura, sus costumbres, su tradición, pero no los productos, no los Mhm. insumos, Mhm. ¿no? Y en Alemania, en Austria es muy famoso el Apfelstrudel, por ejemplo, Ah, ¿no? Apfelstrudel, Y ja. como en la selva no produce manzana, Ja. ¿no? Entonces el colono se tuvo que ingeniar y lo reemplazó la manzana por el plátano. Y aquí Ah, en okay. Posuso le Mhm. llaman pues la estrócala, ¿no? Que es muy típica ese pastel, que en el Mhm. fondo es un banana en strudel. Mhm. Okay. Ajá. Ja, ¿No? also, para todos Y los oyentes que ya todavía no han probado un Bananenstrudel, also un strudel de plátanos, hay que visitar al Café Schmidt en Posuso lo más antes posible, ¿no? el que se cogen también, por ejemplo, ¿no? ¿No? Suena muy alemán, ya. Tienes Sí. razón. ¿Y qué más, Wilfredo? Y mira, ¿qué te digo? Si bien es cierto, después de 164 años, yo calculo que solamente el 15% de la población posusina aún mantiene sus lazos consanguíneos del origen europeo, Mhm. ¿no? La mayoría prácticamente ya es gente mestiza, ¿no? Pero sin embargo, pues la cultura austroalemana está muy presente en Posuso, ¿no? Yo tuve la suerte, pues desde la década de los 80 pues promover para la enseñanza y conservación del idioma alemán en Posuso, Mhm. ¿no? Han pasado ya más de 25 años y en el kindergarten, por ejemplo, ¿no? En las escuelas, en el Mittelschule, se enseña el idioma alemán. Nosotros vivimos en el pueblo, en el centro poblado que se llama Prusia, en Posuso. Tú sabes que cuando llegaron los primeros colonos, Mhm. eran de dos grupos, ¿no? Eran alemanes de la zona de Renania, ¿no? De Ja, lo que es ja. ahora Renania-Palatinado, en ese Ja. tiempo del imperio prusiano, ¿no? Mhm. De los ducados de Hesse, de Nassau, ¿no? Algo así, Ja. ¿no? Y sobre todo proceden de los valles del Mosel, del Rin. Mhm. Entonces, el padre José se pusieron de acuerdo con los líderes, ¿no? De la parte austríaca y alemana y dijeron, este río, esta quebrada se va a llamar el límite, río límite. Mhm. Y en este sector van a vivir los alemanes, ¿no? Y en ese tiempo lo llamaron Rheinland y Mhm. después se convirtió más fácil decir Prusia. Y la Ah. otra parte, pues, donde está la capital de Posuso, se asentaron los tiroleses y le llamaron la colonia, le llamaron el Tirol, ¿no? Pero Mhm. han pasado tantos años, pues, ya entre austriacos y alemanes y peruanos se han casado y hoy en día es una cultura posusina, ¿no? Pero en esos tiempos, pues, cada uno marcó su territorio, ¿no? Okay. Y los ancestros de mi padre, pues, vivieron en Prusia, ¿no? La familia Schmidt, y por Mhm. eso hoy en día nosotros vivimos en Prusia y ahí está el hostal y café Schmidt, ¿no? Ja. Excelente, Wilfredo. Ja. De hecho es, ¿no? Prusia y de Tirol bueno, son diferentes mundos completamente, pero del punto de vista de los peruanos es una colonia alemana, porque vienen de Alemania y no.
y hablaron alemán, sin embargo, un dialecto diferente. ¿Ya? Ya. Entonces, ya Pero hay mucho para ver. ¿Ya? a pesar de eso, Olger, mira, Posuso a lo largo de 40, 50 años ha logrado hermanarse con pueblos, por ejemplo, de Siles, de Jaime, de Sams, en el Tirol, Ujú, ¿no? Hoy en día, pues eso tiene una relación muy fuerte con pueblos hermanos en el Tirol. ujú, Hace 30 años, pues logró hermanarse con la colonia alemana de Tovar en Venezuela, ¿no? Ellos provienen del Kaiserstuhl. Y ujú, últimamente, pues antes de la pandemia, pues eso se ha hermanado con esta colonia tirolesa de Greisenlinde, ¿no? En Brasil, ¿no? El Tirol brasileño. Pero ujú, aún falta promover el hermanamiento con algún pueblo de la parte alemana. Entonces eso era también uno de los mm, temas de mi interés y de mi motivación ujú, para poder despertar el interés en la comunidad peruana en Alemania, alemanes pues que conocen el Perú o que radican en la zona de Renania-Palatinado, si nos pueden ayudar a promover el hermanamiento con algún pueblo de la región pues de Renania, ¿no? De estos valles del Mosel del Rin, ¿no? Entonces, eso sería pues uno de mis pedidos, ¿no? Para poder ujú. promover y fortalecer las relaciones socioculturales, de cooperación, de intercambio, ¿no? De Perú y Alemania a través del Posuso, pero de esta región, ¿no? Sé que Ya. son Ujú, una región muy turística, muy gastronómica, famosos vinos, que muy bien podemos hablar de negocios también en ese ujú. sentido, Olger, ¿no? Sí. Ya. Entonces, para todos los oyentes que conocen gente cerca del Mosel, en esta región de Rin hasta Trier, ¿no? Más o menos, ya ya están invitados a contactar a Wilfredo Laura. Voy a compartir sus datos de contacto aquí en YouTube, para ustedes pueden establecer un primer contacto, ¿no? Y claro, sí, hay pueblos ya, que también historias de los pueblos y siempre la gente interesada en Alemania, a dónde fueron sus abuelos, bisabuelos, bisabuelos, para establecer un contacto hoy en día, ¿no? Y ver cómo fue. Me parece una propuesta muy interesante, Wilfredo. Y sobre todo para interesar a los jóvenes, no tanto alemanes como peruanos, posucinos o peruanos en general, porque hay mucha historia que nos une, hay muchas relaciones históricas, hay mucha relación familiar. Así como tú estás casado con una peruana, yo conozco a muchos alemanes casados con peruanas o peruanas casados con alemanes o alemanes casados con peruanas, viceversa, que desde su país, desde Alemania, están pues liderando proyectos a favor de la conservación del medio ambiente en la Amazonía, Ujú, ¿no? Que hoy en día pues es una gran preocupación, ¿no? El cambio climático, el tema de ser resiliente, la conservación de los árboles, la producción ujú. orgánica, el agua, los biosistemas, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso también podría ser un tema que nos puede unir, ¿no? Porque yo sé que Alemania es líder, ¿no? En lo que es economía verde, por ejemplo, ¿no? O esta economía pues del reciclaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay mucho en común, Olger, que podríamos trabajar una agenda, algún tipo de relaciones donde también el tema comercial sea un punto importante en estas relaciones. Cuando yo te hablé que Oxapampa como provincia y está por Ujú, Suso, fue reconocido por la UNESCO como una reserva de biosfera. ujú. Hace algunos años, hace pocos años, ¿no? Casi en tiempos de pandemia, la reserva de biosfera de Oxapampa se ha hermanado con la reserva de biosfera de Rouen en Alemania. O sea, no sé si Mm, lo has De escuchado Rhön, hablar ja. Mhm. Bueno, o es ya. parte es cerca de Frankfurt, en el Ok. norte de Baviera también, ya. Tú vives en Frankfurt, tengo Es- entendido, ¿o? Sí, en Frankfurt y esta zona de Rhön está una hora de Frankfurt más o menos, en Entonces, Fulda.
Entonces, tengo entendido que ya se está enviando el café de Oxapampa para el mercado pues, de estas regiones que abarca esta reserva de biosfera, ¿no? Entonces, así como el café, hay muchos otros productos de posuso de la misma selva central que podríamos pues, buscar algún mercado en este gran mercado alemán, Ujú. estimado Volker, ¿no? Sí. Excelente. Wilfredo, muchas gracias, ¿no? Estimados oyentes, hemos escuchado mucho las oportunidades y posibilidades de Posuso, la riqueza. También hemos aprendido de tirolesas y de Rheinland, ex-Rheinland o Prusia. Y que el señor José Eck ya decidió dónde viven la gente de esta región y la otra región. Y claro, hay bueno, muchas raíces en común y podemos desarrollar ya, em, desarrollar este enlace entre Bosuso con raíces de gente que habló alemán y de Alemania. Y bueno, Tirol no mucho, estamos en Alemania, pero en Alemania de todas maneras, en Alemania hay aproximadamente 11.000 peruanos viven en Alemania y otros 11.000 son peruanos con pasaporte alemán, entonces la colonia peruana en Alemania 24.000 personas. Y claro, y hay raíces para estos dos países, ¿no? Entonces, Olger, Wilfredo, espero, ya, espero que, dígame. al final de este podcast, eh, un mensaje, un mensaje para los oyentes. Yo pienso que esta pandemia nos ha dado muchas lecciones y sobre todo una gran motivación que debemos pues seguir fortaleciendo nuestras relaciones socioculturales, de cooperación, de hermanamiento, de ayuda continua, conjunta, ¿no? Yo creo pues de que hay muchas oportunidades en Alemania, como también hay grandes oportunidades en el Perú, y por ejemplo, pues estamos trabajando hoy en día todo lo que es el turismo gastronómico y vivencial a nivel del Perú, ¿no? Entonces, nos gustaría que los alemanes y los peruanos radicados alemanes sean nuestros embajadores del turismo gastronómico, vivencial y de los productos orgánicos y ecológicos que ofrece el Perú, ¿no? Ahí tenemos Arequipa, por ejemplo, ¿no? Pues que hace poco la UNESCO lo ha declarado como ciudad creativa de la gastronomía, ¿no? Y así, la selva central, Posuso, es impresionante también en su diversidad de platos Ujú. típicos, de una variedad gastronómico, estimado Olger, ¿no? Sí, eso sería mi Excelente. mensaje final, ¿no? Ujú. Sí. Muchas gracias, Wilfredo. Muchos saludos a Posuso y muchas Muchas gracias gracias. por estar con Eh, nosotros. Vielen Dank, ¿no? Chao. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.